queridas y queridos amigos más green, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Pili, para los que no me conocen todavía. Te sugiero que te suscribas al canal, des clic al botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscribirse y le des clic a la campanita para que siempre tengas una notificación cuando tenemos una receta nueva aquí en el canal. El día de hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos mini pies de manzana. Una receta que me han pedido mucho aquí en el canal, pues hoy la traigo para ti. Vamos a hacer unos pies, mini pies de manzana, especialmente para esta temporada. Estos son los mini pies que vamos a hacer. Tú los puedes hacer del tamaño de tu preferencia. Yo los hice así chiquitos para tener más controlada mi porción. Tú los puedes hacer del tamaño que más quieras, los puedes hacer más grandes o puedes hacer incluso un pie de tamaño normal, el tradicional pie de manzana. De cualquier forma te van a quedar súper ricos, están súper ricos, verdaderamente deliciosos. Así que quédate, vamos a ver cómo se hacen estos ricos, deliciosos pies de manzana. ¡Comenzamos! Agrega en un recipiente la mantequilla a temperatura ambiente, el endulzante sin azúcar, el queso crema y el huevo. Bate con un batidor de tipo globo hasta que obtengas una mezcla suavecita y aterciopelada. Entonces agrega el xanthan gum. En la cajita de descripción te voy a dejar el link en donde te digo qué es este ingrediente, o la grenetina en polvo en lugar del xanthan gum, y la harina de coco. Continúa batiendo hasta que todos los ingredientes se integren. Finaliza agregando la harina de almendra, la sal y la canela en polvo. Bate muy bien hasta que veas que todos los ingredientes están completamente mezclados. A mí se me olvidó batir el huevo junto con la mantequilla, así que lo agregué al final, pero tú bátelo con la mantequilla. Envuelve la masa en un pedazo de papel celofán y refrigera durante mínimo media hora. Corta en cubitos una manzana mediana. Como puedes ver, yo utilizo la manzana completa. Únicamente le quito las semillas y el rabito. En una sartén derrite la mantequilla. Agrega el endulzante sin azúcar, la ralladura de limón, y todas las especias. Mézclalas muy bien. Finaliza agregando la manzana en cubitos. Con una palita revuelve muy bien hasta que toda la manzana esté impregnada del sabor. Opcionalmente puedes agregar un chorrito de brandy o whisky. Saca la masa del refrigerador. Ponla entre dos pedazos de papel encerado, aplanándola con un rodillo hasta que obtengas un grosor aproximadamente de 5 milímetros.
Ahora corta 12 círculos con una tapa o con un cortador para galletas y 12 corazoncitos o estrellitas. Mientras ensamblamos nuestros pies, mete al refrigerador los corazones o estrellas que hayas creado. Pon encima de un molde para cupcakes cada círculo, oprimiéndolo suavemente con tu dedo de la parte central hacia abajo. Después termina de bajar el círculo oprimiendo suavemente de las orillas. Crea algunos orificios en la base de los pies de manzana con un tenedor. Hornea durante 5 minutos a 180 grados centígrados. Sácalos del horno, rellénalos con la manzana. Ponles encima el corazoncito o la estrella. Opcionalmente puedes barnizarlos con una yema de huevo. Regrésalos al horno por otros 8 o 10 minutos cuando veas que ya están doraditos. Estos pies de manzana los puedes hacer para la Navidad, para la Nochebuena, como un rico postrecito. A todos tus invitados les va a gustar mucho. También si celebras el Día de Gracias, pues también los puedes hacer para esa noche tan especial. Están espectacularmente deliciosos, la verdad es que están súper ricos, me encantaron, tienen un sabor muy diferente al tradicional pie de manzana. Es una calidad gourmet, es una calidad que encontrarás en los restaurantes mucho mejor. Además, súper saludables, sin azúcares, sin harinas refinadas. Recuerda, dale a los niños postres saludables. Si te gustó esta receta, regálame un like, compártela con tu familia, con tus amigos y así nuestra familia crecerá cada día más. Regálame aquí abajito un paisito y así sabré que te gustó mucho esta receta, que pronto la vas a hacer y cuando la hagas seguramente me vas a mandar tu foto porque me gusta mucho ver tus creaciones. También los puedes hacer de pera, de manzana, de frutos rojos, queda muy rico también. Agrégale la fruta que a ti más te guste. El único ingrediente que puedes intercambiar es el xanthan gum, goma sántica, goma de santán, goma de guar. Es el único ingrediente que puedes sustituir por 2 cucharaditas de grenetina en polvo. Todos los demás ingredientes déjalos como lo indica la receta. Recuerda que siempre será mejor si pesas tus alimentos para que obtengas un mejor resultado. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta saludable o la goma de santa.